Audiolibro, El éxito a la manera de Dios. Capítulo 5. Un modelo personalizado para su éxito. Esta es una de las diferencias más importantes entre el mensaje del mundo acerca del éxito y el plan de Dios para el éxito. El mundo busca una fórmula que produce iguales resultados para todas las personas. El plan de Dios es más creativo. Él establece una serie de principios y luego busca, por medio del poder de su Espíritu Santo, manifestarlos de acuerdo a los dones espirituales, talentos naturales, personalidad, circunstancias y situaciones exclusivas de cada individuo. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que triunfaron en cierto momento, quizás ganando una batalla o con una acción que liberara a los israelitas de un gobernante opresor. Sin embargo, las vidas completas de 3 hombres en la Biblia muestran distintos patrones de éxito. Cada uno triunfó en su propio ambiente y generación, pero de diferentes maneras. El modelo de éxito de la vida de José. José, el 11º de 12 hijos que tuvo Jacob, fue un triunfador a los ojos de Dios. El Señor fue quien planificó y proveyó para su éxito. Desde muy joven, José entendió el plan divino de éxito para él. Tuvo una idea del plan de Dios para su futuro, el cual incluía prominencia, poder y prestigio. Supo por años y años, aun cuando las circunstancias decían lo contrario, que Dios deseaba hacer algo en su vida y con su vida. El entendimiento de José acerca de su futuro triunfo personal se basaba en 2 sueños que Dios le dio cuando solo tenía 17 años. En ese tiempo, su trabajo era cuidar los rebaños de su padre. En uno de los sueños, sin embargo, no estaba trabajando como pastor sino como recolector de granos. Él y sus hermanos ataban gavillas en el campo y la de José se erguía, mientras todas las demás se inclinaban ante la suya. En otro sueño, José vio el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Igual que muchas personas en la actualidad, José tenía un sueño de éxito, pero ningún plan para lograrlo. El Señor le había permitido darle una ojeada a su futuro, pero no le dio ninguno de los detalles que intervenían. Era decisión de José buscar el plan de Dios para triunfar con fe y obediencia, haciendo las cosas que Él le ponía en su camino. Muchos están en la posición en que estaba José. Tienen una sensación o un profundo conocimiento interior de que sus vidas cuentan para algo y que Dios tiene un propósito para sus existencias aquí en la tierra. Tienen sueños de triunfo. Sin embargo, no saben exactamente cómo el Señor lo va a provocar. Al mirar las circunstancias que rodean sus vidas no ven ninguna señal de triunfo. Al contrario, solo ven montones de libros que deben leer y estudiar, montones de papeles que deben enviar a su destino, o pilas. Estos hombres y mujeres tienen la semilla de un sueño triunfal grabado para siempre en el corazón y la mente, pero no ven que el éxito llegue. Tienen una sensación de estar, en espera, solo con la esperanza de que Dios les revele su próximo paso. ¿Y qué se les exige hacer mientras se encuentran en esta fase de espera? Ser obedientes a las labores que tienen a mano. Una relación diaria de confianza y obediencia. El Señor no nos pide que nos sentemos a esperar ociosamente a que nos lance al éxito. Nos pide que confiemos en Él y le obedezcamos día a día, un día tras otro, haciendo lo que nos ha confiado hacer. Nos pide que aprendamos las lecciones que pone ante nosotros, algunas de las cuales podrían ser dolorosas y difíciles, y muchas podrían parecer sin ninguna importancia. Parte de la tarea que Dios nos asigna podría parecer de ínfima importancia y no estar relacionada con el resultado final de nuestro éxito. A menudo, no vemos que Dios está edificando en nosotros un firme modelo de experiencia, destreza, confianza, sinceridad, integridad y carácter, de tal manera que estemos listos cuando llegue el momento de estar en una posición de autoridad o influencia. El éxito puede ser una realidad aun cuando los resultados iniciales parezcan fracasos. José buscó la definición divina del éxito, aun cuando todo a su alrededor parecía conducir al fracaso. No recibió el trato de número 1 cuando su padre lo envió a ver cómo estaban sus hermanos y sus rebaños, en Siquem. Hasta ese momento era el mensajero de su padre, en términos modernos, el muchacho de los mandados. Estaba en los niveles más bajos del escalafón y se le pedía que hiciera tareas que ningún siervo habría hecho por Jacob.
¿Tuvo éxito José en la búsqueda de sus hermanos? Sí, pero no precisamente por su propia habilidad. Los encontró con un poco de ayuda de un hombre al cual detuvo en el camino para preguntarle por ellos. Tuvo éxito José cuando sus hermanos respondieron a su llegada arrojándolo a una cisterna con la intención de dejarlo morir, y luego, al ellos decidir venderlo como esclavo, a una caravana de comerciantes ismaelitas que pasaba por allí. Sí. ¿Con relación a que tuvo éxito? José continuó, confiando en Dios y vivió como una persona de honor e integridad. ¿Cómo sabemos que esa fue su actitud? Porque la Biblia dice que sirvió a Potifar, un funcionario de Faraón y capitán de la guardia, de modo tan honorable, que el hombre vio que Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Génesis 39, 2. El mismo Potifar tomó como señal del éxito de José que, todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Verso 3. Tuvo éxito José cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, y él rechazó sus ofrecimientos, huyendo de su presencia, dejándole su manto, una acción que provocó que fuera acusado falsamente, y enviado al lugar en que eran encarcelados los prisioneros del rey. Sí, José aún estaba logrando el éxito. ¿Cómo lo sabemos? Porque continuó obedeciendo a Dios en la prisión, y el Señor extendió su misericordia, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Verso 21. El carcelero le entregó el cuidado de todos los prisioneros. José tuvo gran autoridad en esa prisión, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Verso 23. ¿Tuvo éxito José cuando interpretó los sueños del copero y del panadero del rey? Sí. Ambas interpretaciones fueron exactas. Tuvo éxito José, aun cuando por 2 largos años el copero olvidó su promesa de hablar a Faraón acerca de José. Sí. Este continuó confiando en Dios y estuvo listo cuando llegó la hora de interpretar el extraño sueño de Faraón. El Señor le reveló el significado del sueño y en un día pasó de prisionero a ser el número 2 de Egipto. El Faraón le dijo: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Génesis 41, 39 al 41. Es probable que José no haya sentido el triunfo cuando emprendió un viaje a la esclavitud en Egipto o cuando fue encerrado en la prisión de Faraón. Pero a los ojos de Dios José no había fallado y los propósitos divinos continuaron revelándose. Más tarde, cuando tuvo la oportunidad de proveer otra vez para su padre, sus hermanos y sus familias en una época de gran hambre, José concluyó: Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Génesis 45, 7 al 8. José sabía que el Señor había planeado y asegurado su triunfo. ¿Cuál es el modelo general de éxito que se ve en la vida de José? Es un modelo de visión seguida por años de fiel preparación, confianza y obediencia que resultó en años de servicio, autoridad y recompensa. A través de los siglos, vemos esta pauta en las vidas de gran cantidad de líderes cristianos. Muchos hombres y mujeres pueden decir: tuve un sueño cuando era niño, o Dios puso esto en mi corazón cuando solo era un adolescente, o sentí el llamado de Dios en mi vida cuando solo era un jovenzuelo. Estos mismos hombres y mujeres pasan años capacitándose, estudiando y preparándose. Tal vez lleguen a pasar años de trabajo y ministerio, algunas veces en iglesias muy pequeñas, en lejanos campos misioneros, en áreas rurales o haciendo tareas de ínfima importancia para una organización ministerial. Llega entonces el momento en que Dios parece decir: ahora estás listo. Te pondré en el centro de atención. Te llevaré a la vanguardia. Llegó el tiempo para el cual has sido preparado. Confianza, obediencia y preparación fiel. Jesús habló de estos modelos de éxito en una de sus parábolas. Mientras lee este conocido pasaje bíblico, busque los elementos de confianza, obediencia y fiel preparación que fueron parte del plan de Dios para el éxito. Jesús dijo: el reino de los cielos
Es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Mateo 25, 14 al 23. Lo ha puesto el Señor a su servicio y le ha dado tareas específicas en las que le ha pedido ser fiel y espera que invierta y multiplique. Tiene una profunda visión para su vida, tal vez algo de lo que nunca ha hablado con otra persona, pero que ha estado con usted durante muchos años. ¿Es este el modelo de éxito que Dios parece estar mostrando para su vida? El modelo de éxito de la vida de Moisés. Moisés fue un hombre triunfador a los ojos de Dios. Sin embargo, el modelo de su éxito fue muy distinto al de José. Este último no pareció tener ninguna comunicación directa y cara a cara con el Señor, la cual tuvo Moisés en muchas ocasiones. José tuvo una visión del éxito, a corta edad, la cual aparentemente no tuvo Moisés. Muchas personas parecen identificarse con José. Tienen un sueño para sus vidas, pero las interrupciones perjudiciales evitan que lo lleven a cabo. La mayoría de individuos dicen sobre Moisés, en realidad, él era diferente. Fue escogido por Dios para una misión especial. Es cierto, Moisés fue escogido por Dios, así como José y usted mismo. Usted no fue menos escogido por Dios para los planes y propósitos que Él tiene para su vida, de lo que fueron escogidos Moisés y José. El Señor no lo creó para luego rascarse la cabeza y decir, ahora me pregunto, ¿qué puedo hacer con este individuo? No. Cuando Dios lo creó, ya tenía en mente un plan y un propósito para su vida. Lo creó para hacer y hacer cosas específicas en ella. Usted podría objetar, pero Moisés tuvo una vida especial. Creció en la casa de Faraón. Lo cierto es que la mayoría de nosotros no quisiéramos cambiar nuestro lugar con Moisés para llevar esa vida tan especial. Moisés nació con una orden de muerte sobre su cabeza. La mayoría de nosotros jamás hemos tenido esa especial experiencia y no quisiéramos tenerla. Los padres de Moisés tenían la orden de Faraón de arrojar a su bebé al río. Y eso fue precisamente lo que su madre hizo cuando el bebé tenía 3 meses de edad, lo puso a flotar en el río en una balsa. A Faraón se le olvidó advertir contra poner los bebés en el río en pequeñas canastas impermeabilizadas con brea y que pudieran flotar. Moisés pudo haber crecido en la corte de Faraón, sin embargo pasó gran parte de su vida sin conocer a su familia inmediata, ni a sus parientes ni a su pueblo hebreo. Siendo adulto, Moisés mató a un egipcio que estaba maltratando a los trabajadores hebreos. Vivió con temor los siguientes 40 años como un fugitivo de Faraón. Fue a Madián y se casó allí con la hija de un sacerdote. Otra vez fue separado de su familia y de su pueblo. La mayoría de nosotros no quisiéramos una clase de vida tan especial. Fue solo después de 40 años de cuidar ovejas que Dios llamó a Moisés en medio de una zarza ardiendo y le reveló el propósito de éxito para su vida. ¿Supo Moisés todo ese tiempo que era hebreo? Sí, creo que lo sabía. ¿Supo todo ese tiempo que Dios iba a usarlo o cómo lo usaría? No hay indicación bíblica de eso. Cuando el Señor le habló desde una zarza ardiendo, comenzó por presentársele, diciendo, Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 3, 6.
Pero cuando Moisés oyó que Dios quería que regresara a los hijos de Israel y los sacara de Egipto, le dijo: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Éxodo 3, 13 al 14. Quizás hasta ese momento de su vida, Moisés no sabía mucho acerca de Dios. No obstante, Dios sí sabía todo acerca de Moisés. Él había guiado toda su vida, de la misma manera que ha estado tras bastidores guiando la vida suya. El Señor sabía que iba a llegar el momento en que necesitaría un hombre de la familia hebrea de Leví, criado con una intuitiva comprensión de Dios, pero que no hubiera desarrollado el modo de pensar de los esclavos. El Señor sabía que iba a necesitar un hombre entrenado en las costumbres de Egipto, que tuviera acceso a la corte de Faraón, que fuera aceptado y reconocido, que tuviera derecho de hablar allí, pero que no se hubiera egipcionizado hasta el punto de destruir su espíritu o su sensibilidad hacia el pueblo hebreo. El Señor sabía que iba a necesitar un hombre que supiera vivir en regiones desérticas y que supiera conducir un rebaño, pero que también tuviera habilidades de liderazgo que pudiera emplear para dirigir al pueblo. Quizás usted no comprenda por qué Dios le ha dado la clase de experiencias que ha tenido en su vida. Tal vez no vea cómo se relacionan, y mucho menos, a dónde lo conducen. Posiblemente no tenga la menor idea de cuánto Dios lo ha estado guiando, preparando, preservando, protegiendo o dirigiendo en toda su vida hasta este momento. Estoy seguro que al recordar su vida, Moisés pudo haber concluido: fui un bebé abandonado, un niño adoptado en un hogar extraño, un asesino prófugo de las autoridades, al menos la mitad de mi vida, viviendo en el desierto con un pueblo extranjero. Moisés no tenía idea de que su vida transcurría según un plan divino. Pero, ¿qué perspectiva tenía Dios de él? Moisés era un hombre en la posición perfecta para lograr el éxito en el plan escogido por Dios. Lo mismo aplica a usted. Dios tiene un plan para su triunfo, que está en proceso de desarrollo. Confíe en que Dios utiliza sus fracasos. Seguramente calificaríamos como fracasos algunas experiencias de Moisés y José. Lo cierto es que todos tenemos momentos de fracaso. Nadie vive sin incidentes que se puedan catalogar como fracasos o contratiempos. ¿Y qué de las derrotas? Dios tiene una manera de intercalarlas dentro de los modelos de éxito en la vida de cada individuo. Es posible que usted recuerde situaciones que parecieron fracasos o derrotas y diga: esa experiencia me fortaleció. Me hizo más sabio. Me hizo confiar más en Dios. Me llevó a una nueva posición, un nuevo empleo, un nuevo círculo de amigos, una nueva oportunidad de ministerio o un nuevo ambiente en el cual el Señor pudo hablarme, usarme o desarrollar en mí aspectos que más adelante fueron de gran beneficio para mi vida. ¿Triunfó Moisés? Se considera que pocos personajes bíblicos tuvieron un éxito mayor. Moisés llevó a su pueblo de la esclavitud a la libertad, de ser nada a ser un pueblo, con leyes, costumbres, prácticas religiosas e identidad entre las naciones. Los llevó a tener una relación directa con Dios y les enseñó a confiar en que el Señor les daría su diaria provisión de alimento y agua y su guía continua por medio de una nube o una columna de fuego. También los llevó a creer en que Dios les tenía en el futuro la tierra prometida. Además, Moisés dejó un legado de éxito a Josué, quien fue su mano derecha por muchos años. Le enseñó a seguir al Señor y al mismo tiempo a conducir al pueblo. Moisés vivió la definición divina del éxito para su vida y desarrolló un sucesor, una persona que seguiría sus huellas triunfantes. ¿Cuál es el modelo de éxito que vemos en Moisés? Quizás esta sea la mejor manera de resumirlo: sucesos sin visión aparentemente no relacionados, seguidos de un llamado de Dios, en el cual la visión y los acontecimientos se juntan y tienen perfecto sentido, seguidos de fiel obediencia y confianza en buscar el llamado de Dios. Un modelo similar en la vida de Pablo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo parece ajustarse al modelo de Moisés. Pasó sus primeros años estudiando el Torá y siendo el mejor fariseo y ciudadano romano posible. Entonces llegó su experiencia en el camino a Damasco, en la cual rindió su vida a Cristo. De repente, su vida comenzó a tener sentido.
Había una razón para conocer muy bien las Escrituras, ver el cumplimiento de ellas en Jesucristo y enseñar el mensaje de Dios en su totalidad. Había una razón en ser romano, viajar sin obstáculos y ser protegido por las leyes romanas que se relacionaban con la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo para los ciudadanos romanos. En el resto de sus días, después de su conversión, Pablo siguió al Señor con obediencia fiel y confianza absoluta. Tenía una aguda comprensión de lo que Dios había hecho en su vida y de lo que su vida había sido antes y después de aceptar a Cristo. Muchos hombres y mujeres cristianos pueden dar fe de este modelo de éxito. Admiten que al principio de sus vidas no pensaban mucho en Jesucristo ni en su plan para el éxito. Simplemente vivían los días como se presentaban. Tomaban este o aquel trabajo, se casaban, tenían hijos, vivían aquí y allá, iban a esta o a aquella iglesia y se involucraban con los grupos, proyectos y pasatiempos que aparecieran. Sin embargo, Dios llamó un día la atención de estos seres. Rindieron su vida entera a Él y se comprometieron a seguirlo a cualquier sitio que los llevara. Desde ese momento en adelante, el Señor se manifestó en ellos y a través de ellos. Los llamó a hacer tareas específicas de ministración y bendijo su obediencia con milagros específicos y visiones en su palabra. Les reveló que todo el tiempo había estado con ellos y había obrado a su favor. Así, pudieron ver cómo su pasado los había preparado para el futuro que el Señor tenía para ellos. Fue como si Él les hubiera descorrido la cortina de su pasado y les mostrara quiénes habían sido, todo el tiempo para Él. Entonces comenzaron a caminar en la plenitud que Dios planificó para que tuvieran éxito. ¿Es este el modelo que Dios parece estar revelándole o que ya le ha revelado con relación a su vida? El modelo de éxito de la vida de David. En la Biblia hay un tercer modelo de éxito que está muy bien representado por David, el menor de los hijos de Isaí. David tuvo una serie de triunfos visibles y externos, uno tras otro, y aún otro más. David tuvo éxito en su juventud, pastoreando los rebaños de su padre. Mató un oso y un león mientras protegía las ovejas que se le habían encomendado. Le dijo al rey Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Primera de Samuel 17, 34 al 35. David se irguió triunfante al visitar a sus hermanos, que eran parte del aterrorizado ejército que recibía las burlonas amenazas de Goliat. Enfrentó a Goliat, el gigante guerrero campeón de los filisteos, y se alzó con la victoria. Véase Primera de Samuel 17, 45 al 51. Como líder de los ejércitos de Israel, David tuvo grandes triunfos en las batallas, hasta el punto que el pueblo gritaba: Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000. Primera de Samuel 18, 5 al 7. Como yerno del rey Saúl y miembro de la corte, David enfrentó un nuevo enemigo, el rey mismo, y salió triunfante en eludir las lanzas que Saúl le arrojaba por celos. Una y otra vez se las ingenió para evitar que los soldados del rey lo capturaran o lo mataran. Como rey, David gobernó con éxito en Hebrón por 7 años y luego tomó a Jerusalén como su capital, asumiendo el gobierno de las tribus del sur y del norte de Israel. Extendió con éxito y seguridad las fronteras de Israel e hizo todos los preparativos necesarios para reconstruir el templo de Jerusalén. Como rey destronado debido a un golpe de estado dirigido por su propio hijo, David escapó, reagrupó sus fuerzas y retomó triunfante el trono que Dios le había dado. Tuvo éxito al nombrar a Salomón como su sucesor. ¿Experimentó David momentos de fracaso y derrota? ¿Hubo momentos en que cometió errores o estuvo al borde de equivocaciones? Seguro que sí. Estuvo a punto de cometer un devastador error de juicio en la manera en que planificaba tratar a Nabal. Cometió graves errores en su relación con Betsabé y en el modo en que trató con su esposo Urías. Cometió graves errores como padre en su relación con Amnón y Absalón. Y pagó muy caro sus errores. No obstante, a lo largo de la vida de David, Dios redimió sus fracasos y los convirtió en ingredientes para su éxito futuro debido a que confesó sus pecados,
Se arrepintió de ellos e intentó seguir a Dios con un corazón renovado para la obediencia. David nunca dejó de confiar en el Señor y nunca dejó de reconocerlo como la fuente de su fortaleza, además de ser quien le había dado el trono. El modelo de éxito de David se podría resumir: unción seguida de éxito tras éxito, con periódicos fracasos o contratiempos. Cualquier desvío o equivocación a lo largo del camino fue revocado rápidamente, de tal manera que todo su modelo de vida fue un éxito tras otro. Usted podría pensar, pues bien, David y José fueron muy parecidos. Ambos tuvieron dificultades en sus vidas y las vencieron o las soportaron por su fe y obediencia. Eso es cierto. Pero David y José fueron muy diferentes en otros aspectos. José tuvo dos sueños que parecían simbolizar un futuro triunfante. No había manera, sin embargo, de que esos sueños lo llevaran a esta conclusión a los 17 años: vaya a ser el primer ministro de Egipto. Por otra parte, David tuvo un momento específico de unción de parte del profeta Samuel. Sabía que su destino era ser rey del pueblo de Dios. Sabía que era la alternativa ungida del Señor para la máxima posición de liderazgo en su nación. Antes de convertirse en primer ministro, José pasó la mayor parte de su vida en circunstancias negativas que de repente se convirtieron en algo muy positivo. David pasó la mayor parte de sus días en circunstancias generalmente positivas que fueron salpicadas por situaciones negativas y a veces graves. Su vida como pastor no fue mala. Gran parte de su vida como soldado, viviendo en la corte del rey Saúl, fue buena. Aun cuando estaba huyendo de Saúl, pasó la mayor parte de esos años con relativa paz y tranquilidad, además de una posición de liderazgo en la cual experimentó provisión adecuada para sí mismo y sus seguidores, aun viviendo por un tiempo bajo la protección de un rey filisteo. Como rey, la mayor parte de los años de David fueron buenos. Pasó casi toda su vida en libertad, al menos hasta cierto grado. Quizás no podía presentarse ante Saúl, pero podía deambular por las colinas de Judea mientras sentía que Dios lo guiaba. Llegaron las crisis, pero fueron como cortes oscuros en medio de todo un patrón de éxito. Los primeros años de José fueron en su mayor parte de esclavitud o atadura de alguna índole, no tuvo libertad personal. La vida de Pedro fue parecida a la de David. Pedro es un hombre del Nuevo Testamento que parece haber seguido el modelo de David para el éxito. Cuando Jesús lo conoció era un próspero pescador, tenía un negocio en auge en la costa norte del mar de Galilea. Como seguidor de Jesús, Pedro continuó disfrutando el éxito. Perteneció a su círculo íntimo, junto con Santiago y Juan, quienes fueron testigos de la transfiguración de Jesús y fueron los únicos apóstoles presentes en ciertos milagros, como la resurrección de la hija de Jairo. Pedro fue el apóstol a quien Jesús más habló. Fue el único que caminó en el agua, aunque brevemente, y fue quien proclamó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», Mateo 16:16. Sí, Pedro tuvo sus fracasos. A veces cometió errores, como por ejemplo, no usar su fe para calmar una tormenta y cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús lo reprendió por no comprender que sería crucificado. Negó a Jesús 3 veces, después de que arrestaran al Maestro. Pero esos fueron incidentes de los cuales se arrepintió rápidamente. Pedro predicó un sermón en el día de Pentecostés, con el cual se añadieron 3.000 miembros a la recién establecida iglesia. Llevó sanidad a un hombre discapacitado en la puerta llamada La Hermosa, y levantó a Eneas de su lecho de paralítico y a Dorcas de la muerte. Abrió la puerta a los gentiles para que recibieran a Jesucristo. Defendió los derechos de los cristianos gentiles ante los judíos de Jerusalén. Enseñó principalmente entre los judíos de la iglesia primitiva, estableciéndolos en el camino de Jesús. Pedro caminó de triunfo en triunfo después de que inicialmente Jesús le dijera a él y a sus colegas pescadores: «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres», Marcos 1:17. Este modelo ilustrado en las vidas de David y Pedro puede encontrarse en muchos hombres y mujeres cristianas, no solo en el pasado sino también en el presente. Se criaron en hogares cristianos y han amado al Señor toda su vida. Su comprensión de Dios y su relación con Él crece y madura con el paso de los años. Cuando experimentan fracasos o derrotas se vuelven a Dios y continúan confiando en Él,
permanecen obedientes al Señor lo mejor que pueden e intentan aprender de sus fracasos para no repetirlos. Crecen y maduran de manera eficaz, mientras Dios continúa refinándolos y utilizándolos de modo cada vez más grandioso. Muchos pastores empiezan dirigiendo pequeñas iglesias, luego son llamados a iglesias más grandes y después a otras más grandes todavía. Muchos hombres de negocios cristianos ven sus vidas en este modelo de David. Primero establecieron pequeños negocios que crecieron y se diversificaron con el tiempo, pasando por periodos difíciles y a veces decisiones dolorosas. ¿Es este el patrón de éxito que el Señor parece estar revelando en su vida? Un modelo único para cada persona. En estos ejemplos bíblicos de modelos de triunfo debemos reconocer que Dios no trata con ninguno de nosotros exactamente como trata o ha tratado con otra persona. Tal vez, quisiéramos ser como David, solo para darnos cuenta de que el Señor ha estado tratando con nosotros, como con Moisés o José. Aunque cuando parezca que el Señor nos tiene en uno de estos tres modelos, las circunstancias, los llamados y las situaciones exactas que Él permite en nuestras vidas son exclusivas. Usted no debe codiciar el éxito de otra persona. Nunca debe descartar lo que el Señor está haciendo en usted ni echar a un lado lo que desea hacer a través de usted. Tampoco debe tratar de definir su modelo del éxito en una manera contraria al modelo de Dios. Hacer esto es obstaculizar en gran manera la obra que Dios anhela hacer en usted y estancar el cumplimiento del plan divino para su éxito. Su respuesta al plan de Dios para su éxito. Entonces, ¿cuál debe ser su respuesta para el modelo de éxito que Dios ha diseñado exclusivamente para usted? Primero, debe ofrecer constante alabanza a Dios. Debe alabarlo continuamente por la obra que está haciendo en su vida. Debe reconocer con alabanza y acción de gracias que el Señor siempre ha estado obrando en usted, llevándolo finalmente a la integridad y la perfección de su plan. Pablo escribió: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Segundo, debe continuar en la senda que Dios pone ante usted, a pesar de los contratiempos, obstáculos o fracasos. Usted tiene el llamado a soportar aflicciones y perseverar en hacer y decir lo que sabe que es adecuado hacer y decir. Debe persistir en hacer el bien mientras el Señor lo dirige. Es fácil desilusionarse si no recibe el reconocimiento o las recompensas que cree deben llegarle. Es fácil pensar, no le importo a nadie, ni siquiera a Dios. Es fácil quedar con el ánimo por el suelo si otros le rechazan o persiguen. El Señor nunca le prometió que sería fácil seguirlo. Le prometió que estaría a su lado y que su yugo sobre la vida de usted se ajustaría, se cumpliría y le daría la capacidad de ser productivo para la edificación de su reino. Todo esto, solo si usted hace la obra que Él pone ante usted. Tercero, usted debe animar a otros a encontrar y perseguir el llamado específico que Dios tiene en sus vidas. Nadie transita solo el camino cristiano. Usted debe estar en comunión con otros creyentes, ofreciéndoles su fortaleza en los momentos de debilidad o desconsuelo, y recibiendo fortaleza de ellos cuando se sienta débil, cansado o descorazonado. Al animar a otros, su corazón se anima. Dios tiene un plan de éxito para usted. Él diseñó este plan y lo incluyó en su vida desde el principio. La función de usted no es crear su propio éxito, sino caminar en la senda del éxito que Dios ya le ha establecido.